Hermano Félix Gagiola, paz de Cristo, hermano. Amén, hermano. Qué gusto estar en su casa. Es un privilegio recibirlos. ¿Cuántos años tiene, hermano? 67 años recién cumplidos. ¡Aleluya! Estamos de fiesta. Gloria a Dios. así ¿Cuándo es. los cumplió? En marzo. ¿Y cuánto lleva de casado? 43 años vamos a cumplir. Con su bella esposa. Sara Pacheco de Gagiola. ¿Dónde la conoció, hermano? Aquí en la primera iglesia de Tijuana. Ah, ¿de aquí de Tijuana? Ella es tijuanense al 100. Pensaba que era de Sinaloa o No. Ella es tijuanense. tijuanense. ¿Y usted, hermano? Guamuchilense. sinaloense. Guamuchilense, eso es todo. Gracias a Dios. Bueno, allá el Señor nos consiguió nacer. Pero Tijuana me adoptó hace 50 años. ¿En Hace serio? 50 años que llegué a Tijuana. Y ¿A los claro, cuántos años se vino para acá? 16 años. Tenía 16 años cuando llegué a Tijuana y ya cumplí 50 años de bautizado. Ok. Casi recién llegado. Entonces a los 16 años se bautizó. Tenía 17 años y una semana cuando me bauticé. Llegué a los 16, Ajá. pero me bauticé recién cumplido. En abril cumplí los 50 años de bautizado. Entonces no nació en el Evangelio. No nací, aunque me presentaron de niño en Ajá. la primera iglesia de Guamúchil. Mi ¿Quién lo padre, presentó? mi padre y mi madre. Ok. Él había sido apostólico. Él dejó el camino. Había sido Había sido. Ok. Él fue hijo de pastor. hijo de paz. Fue músico en la iglesia. Desafortunadamente, en un momento de su vida decidió sus debilidades, ¿verdad? Ajá. Le falló al Señor y dejó el camino. Pero nunca dejó de saber y reconocer que era muy importante presentar a los hijos en la iglesia. Ok. Él nos llevó a presentar tanto a mi hermana, que es mayor, y a mí. Pero él muere cuando yo tenía 11 meses. Creo que si mi padre no hubiera muerto, él hubiera insistido mucho que siguiéramos en la iglesia. Ok. Pero como mi madre no era bautizada, ella no era apostólica, Ajá. conocía el evangelio, entonces muere mi padre y ella se regresa con su mamá y nos cría mi madre en la iglesia católica. Ujú. Y hasta los 16 años que yo llevo aquí, me llevan a la iglesia apostólica. No fui, me llevaron. Yo no quería ir. Ajá. Yo andaba con el mundo en mi corazón, pero el Señor quiso que me llevaran. ¿A poco nada de.? Yo me lo imagino, bueno, yo lo veo, ¿no? Y digo, el hermano Félix Gagiola nació en el Evangelio, ahorita me dice que ya no nació en el Evangelio. Y ¿qué era lo peor que podría haber hecho usted? No era tan grave andar en los bailes, fumar, tomar. Ah, ok. No era peleonero, a mí no me gustaban los conflictos. Si me buscaban, me encontraban. Ah, Sí, a mí no ok. no me gustaban los problemas, pero si alguien Sí, quería sí. meterse en problemas conmigo, lo lograba. Wow. Y- ¿Sí se llegó a pelear? Sí, cómo no. Ah, de verdad. Yo no quería pelear porque mi carácter, cuando llegaba a un límite, ya no había control. Yo no tenía control. Ok. Cuando alguien me ofendía, me Ajá. agredía, yo siempre me defendí, pero cuando ya alguien me agredía, entonces ya lo agredía yo sin control. Y ya después me tenían que quitar, me arrebataban de la gente porque yo estaba ensañado. Yo mismo Así me como con Cristo ahorita, sí, hermano. me asustaba porque Ok. cuando ya me sacaban de aquel euforia, Ajá. entonces yo me sorprendía qué hice, ¿no? Ajá. Podía haber matado a una persona. Ah, Podía haberlo matado. O sea que iba en serio. Sí, no es que yo decía, mira, yo no me meto contigo, no te metas conmigo. No, no te metas conmigo. Ok. Insistían en meterse conmigo, entonces sí, agárrate. No me importaba grandes, pequeños, con lo que tuviera en la mano yo les daba hasta que me los quitaban. Pues no tenía temor de Dios, no había algo que me calmara. Ajá. El diablo estaba ahí conmigo, era mi socio, yo le servía. Sí. Sin saber, ¿verdad? Porque el que anda en el mundo a veces no se da cuenta que es un servidor de Satanás. Oye, qué importante eso. Pero Dios tenía ya algo para mí. Ok. Le doy gracias a Dios porque así fue. No me dejó continuar en ese ambiente. ¿Cómo es ese encuentro con Jesús? Como te dije, me llevaron a la iglesia. Yo no quería ir. Pero fue tanto el carácter de la juventud de esa época. La primera iglesia tenía un grupo de jóvenes muy grande, muy grande. Y los jóvenes eran, al menos los que me contactaron a mí, muy amables. Ok.
muy cariñosos conmigo. Yo era muy seco, no hablaba, yo era un joven introvertido. No hablaba, literalmente, yo no podía empezar una conversación con nadie. Yo veía, oía y no hablaba. Pero los jóvenes me contactaron, me invitaron, los rechacé de primera mano, después los acepté. Me invitaban a, vente, mira que, sí, espérate ahorita. Sí, no me molestes. Aquí déjame, no, déjame. No, ¿qué pasa? No, déjame aquí. Y es, déjame aquí, era allá. Ah, ok. Era 1, 2 y o sea que tenía carácter. Tenía carácter, claro, carácter decisivo, se parece. Yo creo que eran los traumas, las agresiones que yo sufría, porque yo andaba en la calle. Yo era un niño que anduve vendiendo tamales, vendiendo periódicos, dando bola, buscando la vida, porque mi madre era viuda, mi abuela era viuda, vivíamos puros huérfanos en la casa, no había recursos. Entonces yo vivía en la calle desde muy chico. Entonces el vivir en la calle y ser agredido te convierte en alguien que dices, hey, no me busques. Si yo no te molesto, no me molestes a mí. Ese era mi carácter cuando llegué a la iglesia. Pero la juventud me enamoró. Que me fueron doblegando con la atención. Y bueno, me gustó la hija del pastor. ¡Aleluya! Y eso, que es ahorita su esposa. Sí, ahora mi esposa, por supuesto. Esa fue una motivación, aunque ella no... ¿Cómo la miró, hermano? O sea, cuando la miró entrar por esa puerta, ¿o cómo fue? El día que me llevaron a la iglesia, estaban cantando los jóvenes. Y se desmayó. ¿Se desmayó? Sí, ella se desmayó. ¿Fue un plan de ella para conquistarlo? No, ella era muy débil. En las aglomeraciones, la gente de repente se desmayó. Era la que posiblemente se desmayaba en la bandera, hermano. Yo creo que ella se hubiera desmayado. Sí se hubiera desmayado porque era muy débil físicamente. Muy delgadita, flaca. Y luego la saca mi cuñado, después supe que era su hermano. La sacan afuera a darle aire. Me dice mi tío con el que yo estaba sentado, llévale esto para que le echen aire. Yo llegué y le llevé un expositor. Se lo di para que le echaran aire. Cuando llegué yo, ella dice, ¿no?, que abrió los ojos y me vio. Pero fue una situación que ni yo lo pensé, ni en ese momento. O sea, en ese momento a usted no le gustaba. No, o sea, en ese momento la acaba de conocer y no sabía ni quién era. O sea, para mí fue un momento de llevarle un abanico para que le echaran aire a la muchacha que se desmayó, punto. Después supe que era la hija del pastor. Y no digo que en ese momento ya, no, fue pasando los días, las semanas y ya se me fue metiendo a mí en la cabeza, ¿no? Me gustó. ¿Qué fue lo que le gustó? Su carácter. Su carácter. Su forma de ser. Me impresionaba porque ella es una líder. Y era la líder de varias muchachas en la iglesia. Y yo era el muchacho retraído, tranquilo, pero no dejaba de ver. Quizás no hablaba, pero veía muy bien. Entonces, pero ella jamás pensó en nada, porque además yo no era bautizado. Entonces no había... Yo tampoco decía, quiero que sea mi novia, tampoco me gusta, punto. Ella no se iba a dejar llevar por sus emociones. No, es usted no se bautizaba. No, es que para ella sencillamente no es bautizado ni lo volteó a ver. Así. Ella siempre fue muy definida entre lo que debía ser y lo que no debía ser como cristiana. Y qué importante, porque yo estoy comprometido, ¿no? Ya tengo mi futura esposa, pero posiblemente llega un momento de dices, me gusta la muchacha, no es cristiana, yo soy cristiano, pero ¿qué importa, pues? No sé si me deben entender. Sí, ¿cómo no? Y qué importante es decidir que no vas a comprometerte o no vas a tener una novia si no es cristiana, y que no te dejes llevar por tus emociones, que tus convicciones sean fuertes. Y lo que me dice usted de su esposa es que tenía convicciones fuertes. Ella siempre ha sido una mujer muy determinada para qué es lo que es sí y lo que es no. Y ella tenía bien claro, si no es bautizada, no tengo nada que hacer ahí, ni por qué inclinarme a nada, ¿verdad? Porque está bien definido. Y yo, de alguna manera, cuando ya supe, porque yo no sabía todo eso, apenas empezaba,
Entendí que yo no tenía ninguna aspiración con ella porque yo no era bautizado. También yo estaba consciente. Ok. Y aún ya bautizado, estaba consciente que no era asunto de lo que yo quisiera, Ok. sino lo que ella sintiera. Así que Y se bautiza, tiene un encuentro con Jesús, o sea, se fue doblegando. ¿Fue una conversión progresiva o fue...? fue progresiva. Yo llegué el 1 de noviembre de 1970 y para el 3 o 4 de abril, porque siempre se me olvida la fecha, mi esposa lo sabe muy bien, Ajá. yo me bauticé. O sea, pasó diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo, a finales de marzo, después de mi cumpleaños, en una campaña en la segunda iglesia, yo fui lleno del Espíritu Santo sin ser bautizado. Yo decía, me gusta, acepto el Evangelio, pero no me siento capaz de cumplirlo. Porque para mí era muy fuerte, Qué importante, ¿eh? era muy fuerte el tener que renunciar Ajá. a lo que yo estaba acostumbrado. Ujú. Porque siempre fui muy, a pesar de ser tímido e introvertido, yo tenía amigos. Ok. Amigos que eran como yo. Yo decía, renunciar a mis amigos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Ya no ir al cine? Wow. ¿Ya no ir a un baile? ¿Regresar a Guamúchil y no poder ir a esos lugares? Ok. Decía, ¿cómo le voy a hacer? No puedo, yo no puedo. No puedo. Y efectivamente yo no podía, necesitaba la ayuda de Dios. Ajá. Y el Señor, oyendo mi necesidad, y porque también yo lo reconocía, me llenó del Espíritu Santo. Inmediatamente decidí bautizarme. Dije, ahora sí no estoy solo, Dios está conmigo. Ok. Y me convencí Ok. que con la ayuda de Dios yo lo iba a lograr. Ya no me interesó. No me interesó qué iba a hacer. Yo llegando, yo me definí con mis amigos, porque ya no era aquel hombre, era cristiano. Y eso es muy importante porque muchas de las veces vemos a una persona alcohólica que ya no es alcohólica porque conoce a Jesús. Porque solamente Jesús es el que te puede ayudar para tener esa convicción de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto. Voy a dejar esto por seguir a Jesús. Entonces, considero y creo con todo mi corazón que solamente Jesús puede ayudarte a hacer un cambio radical en tu vida. Cuando Jesucristo realmente vive en el corazón, la persona siente lo que dice Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así es. Yo les digo a los hermanos, enamórese del Señor, porque Él está enamorado de usted. Él te ama. Si tú lo amas, se hace esa fusión entre los dos y entonces vas a empezar a ver las cosas diferentes. Para mí ya no era un problema el que yo pudiera enfrentarme con mis ex amigos y con el ambiente que yo había vivido, porque ahora estaba convencido que el que estaba conmigo me había transformado. Y ahora mi perspectiva de vida era otra. Sí. Y empecé a cambiar. No era ya el joven introvertido. No fue un cambio radical de mi carácter. Me fui dando poco a poco. Sin embargo, yo estaba convencido que ahora Cristo estaba conmigo y todo lo demás iba a ser diferente. ¿Se imaginaba que iba a ser pastor? Jamás. Yo no era líder. Ok. Yo era así, introvertido, de tal manera que yo podía estar en un lugar, Ujú. pero no me interesaba ser el líder. Y si yo no me veía en ese papel, jamás pensar que iba a ser un pastor, jamás. Ni líder de grupo, nada. Yo era un muchacho del montón, de esos que están ahí atrás. Siempre están ahí, pero están atrás. Oye, qué importante, porque hay muchos jóvenes así. Diría yo aquí, los que están detrás de cámaras. Ah, Son protagonistas. Aquí un saludo a todos. Son protagonistas, pero están detrás. Ajá. Y ellos sienten que es su lugar, sin saber que un día detrás de cámaras los va a sacar el Señor y los va a hacer protagonistas. Pero para lograrlo uno tiene que dejarse conducir por el Señor, porque ahí está la clave. Dios te escoge con un propósito. Y eso yo ahora, después de 50 años, he bautizado, digo, bueno, es que Dios tenía todo listo. ¿Y por qué me escogió a mí? Si yo era introvertido, era un muchacho que no me interesaban los protagonismos. Incluso que me negaba yo a muchas cosas. Yo decía, sí le ayudo, pero no me ponga ahí, aquí y aquí, yo le ayudo. Nunca encabecé un equipo, siempre eran los que andaban con los demás. Y yo tenía compañeros que escogían a los demás. Yo me sentía feliz que me escogieran, pero punto, hasta ahí. ¿Y cuándo recibe ese llamado?
El pastor me invita a ser diácono y en ese momento yo le dije que no. Pero en esa semana de la negativa, Dios trató conmigo y me reclamó. ¿Por qué no? ¿Por qué no dijiste que me iban a servir todos los días? Entonces llegué a la siguiente semana y le dije, pastor, acepto. Y ya empecé el procedimiento de la diaconía, que en aquel tiempo se llamaba apartados. Después fue diaconía. Ahora ya es ministerio de todos los creyentes. Ah, sí. Entonces acepté, empecé a iniciar cultos. Okay. ¿Cómo iniciar un culto? Quiero saber cómo. Bueno, antes ¿Te no había coros de apoyo. No había. No. Ahorita El que presidía cantaba, todo hacía. ¡Wow! Y tenía que saber que uno iba a cantar. Se coordinaba con el músico, ni siquiera le decía al músico no iba a cantar. Se paraba, hermanos, paz de Cristo, vamos a hacer una oración, vamos a empezar con el himno número tal del himnario de Suprema Alabanza. Porque se usaban los himnarios. Teníamos 3 himnarios. ¡Aleluya! No, ahorita. Tú llegabas al culto con 3 himnarios. Ok. Y el que presidía decía, vamos a ver el número 80 de Suprema Alabanza. Y los hermanos agarraban su himnario, el 80. Vamos a cantar. Tenías que saber el himno, si no, ¿cómo ibas a dirigir? Tú lo tenías que dirigir. El músico no cantaba, el músico solo tocaba. Te ayudaba. Solo tocaba, no tenía micrófono. ¿Cuándo recibe el llamado de cuando le dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a ser pastor o obispo primero? Pastor. ¿Pastor? Mucho antes de que yo me decidiera ser pastor, me invitaban los obispos para estar en las reuniones porque había necesidad de pastores. Yo siempre les dije, no cuenten conmigo. Yo no siento el llamado al pastorado. Okay. Yo batallo para pastorearme, menos voy a pastorear a otra persona. Okay. Me casé, nos casamos. Mi esposa sí quería que yo fuera pastor. Ella sí quería. Okay. Porque ella es hija de pastor. Desde que nació ella es hija de pastor. Pero yo me sentía inseguro. Todavía cargaba con ese estigma de la inseguridad. Y no aceptaba, no iba a las reuniones cuando se iban a elegir pastores. ¿Por qué? Porque si me decían a mí que usted, yo no iba a aceptar. ¿A poco era de que...? Sí, tú estabas en la reunión y hay una necesidad de un pastor en San Quintín, porque el distrito abarcaba hasta La Paz, hasta San Lucas. El obispo decía, a ver, hermano fulano de tal, usted es ministro, usted aceptó ser ordenado, y cuando usted llenó el formato dice, si el obispo lo llegara a mandar a un lugar, ¿usted sí iría? Tú le pones que sí. Yo le puse que sí, pero después decía que no. Qué tremendo, qué contradicción, ¿verdad? Sí. Entonces nunca acepté la invitación, no la acepté. Yo creo que también Jesús nos hace ese contrato. Yo pienso que Dios tiene paciencia con cada quien y sabe el momento en que va a pasar. Y Él me dejó, no me reprendió, sí me iba mal, porque cuando tú eres llamado para algo y no aceptas, crees tú que vas a hacerlo bien en otra parte, Dios no te deja, porque Él quiere que tú lo reconozcas, pero no te obliga, te deja que vivas la experiencia. Y ya casado, con los hijos, batallando, porque yo trabajaba en una escuela, era administrativo de inicio, después estudié en la universidad, la carrera de Derecho, y yo quería realizarme como profesionista y ayudando a mis pastores, no más. Y ella orando y ayunando para que yo fuera pastor. Dios bendiga a la hermana Sara. Sí, no, definitivamente. Sí. Dios no se equivoca cuando nos da una compañera. Él sabe cómo la va a usar con nosotros. Entonces ella fue de alguna manera la base para que Dios obrara. Y un día, después de haber terminado la universidad, era mediodía, estaba yo orando. Ahí Dios me reprendió. Ahí sí, me reprendió. Me dijo, ¿no te has dado cuenta que porque tú no me has querido servir al 100, no progresas? Teníamos casa, tenía una plaza en el gobierno federal, ya era abogado, pero no obtenía lo que yo quería. Y él me dijo, ¿no te das cuenta que mientras no me sirvas a mí no vas a progresar? Me confrontó y en ese momento dije, renuncio a mis proyectos personales y voy a hablar con el obispo. Era una casa en Otay, de 2 pisos, bajé y le dije a ella, ¿sabes qué? Me decidí a ser pastor y vamos a hablar con el hermano obispo. Oye, pero ¿qué cambio? ¿Qué? Ella fue la más contenta. Pero no es cualquier decisión, o sea...
No, porque yo sabía lo que implicaba. O sea, yo no desconocía que ser pastor significa renuncia Ok. a todo lo que tengas como seguridad. O sea, es una vuelta completa. Ok. Y yo decía, bueno, si no estoy capacitado para darla, ¿para qué acepto? Para luego decir siempre no. También yo he sido de una palabra, sé sí o no. O lo haces y lo haces bien o no lo hagas. Entonces me decidí, ella me lo confirma, le dije, ¿estarías de acuerdo? El distrito abarca hasta Navojoa, Sonora. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que hay personas que dicen sí a medias? Sí, sí lo hay, porque en el camino se devuelven. ¿Pastores? Que hayan dicho sí Pastores, a medias. esposas de pastor, familias pastorales. Con tristeza los matrimonios, los ministerios fracasan, porque no están seguros de lo que están haciendo. Por eso es sí, a Dios no le puede decir sí a medias, porque te va a ir mal. Yo no quería fallarle al Señor. Aunque le estaba fallando al no haber aceptado antes, ser pastor para mí implicaba todo. Y entonces ella dijo, adelante, si donde te manden yo voy contigo. Yo te dije, cuando nos casamos, ella me dijo en la primera iglesia, en la ceremonia, en un momento que la novia habla, el novio habla, ella llevaba ya todo un discurso. Y el discurso de ella era, donde tú, lo que dice la Biblia de esta... Donde tú fueres, sí, tu Dios será mi Dios. donde en Ruth le dice a su suegra, donde tú fueres, fueres, donde tú vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella me lo dijo a mí, donde tú vayas yo voy contigo. Y luego al final puso, eso fue de ella, y si a la obra del Señor te dedicares, yo te seguiré. ¡Aleluya! Y 11 años después se cumple lo que ella me dijo. Lo único que hizo fue ratificármelo. No me lo dijo por primera vez, me lo ratifica después de 11 años, donde yo no quería estar. Ella dijo, yo te voy a acompañar. Fuimos a la convención, hablamos con el obispo y el obispo me dijo, se sorprendió porque era uno de los que me decían, hermano Gagiola, no cuente conmigo. Y cuando llego y le digo, hermano Ismael García se llama, él falleció, estaba en Mexicali, hermano, me alegra mucho escucharlo. Nuestro pastor, el hermano Josué Mendoza, el papá de Tony, era nuestro pastor en la octava iglesia y nos congregábamos. Y le dije a él primero, ¿sabes qué? Le dije, porque somos de la misma edad, nos iniciaron como diáconos y nos ordenaron el mismo día, el hermano Josué y a mí. Pero él sí aceptó ser pastor, yo no. Entonces era nuestro pastor y le dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con el hermano Ismael, le dio mucho gusto saber que queríamos servir en la obra. Él habló con el obispo y el obispo me recibió y me dijo, adelante hermano, en el momento que haya una oportunidad, usted va a ser pastor. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Al siguiente día me manda a hablar, hermano Gagiola, ya se abrió una oportunidad, fíjate, al siguiente día, cómo Dios obra, cómo Dios me hace el sentir, vamos, hablamos y Dios se acomoda rápido. Al siguiente día me dijo, hay una oportunidad. Está bien hermano, y yo le dije que donde usted quiera. Es la séptima de Tijuana. Ah, pues en Tijuana, gloria a Dios. ¿En dónde está usted? En la octava, aquí en Tijuana. En Tijuana. Pero podía haber sido en Navojoa, podía haber sido en San Lucas, Baja California Sur. Nosotros que nos íbamos a ir a donde nos mandaran. Pero dijo, es en Tijuana. No, hermanos. No más que decir adelante, nos vamos a la séptima de Tijuana. Así fue. Qué fascinante. Es como Dios trabaja. ¿El llamado es individual? Cuando es con su esposa y el esposo. Yo pienso que Dios trata con los dos. En el caso de nosotros, ella ha sido siempre la primera. Siempre. Hasta hoy, ella ha sido la primera. Luego trata conmigo. Así es Dios con nosotros. A veces el llamado es para el hombre primero y luego la mujer. Pero o a veces no es solo para el individual. hombre. Es individual. ¿Es individual? Sí, sí, sí. Okay. El día que Dios te llame a otro ministerio, aparte del que ya tienes, Dios va a tratar contigo y lo va a tratar con ella. Y Él amalgama. Cuando es Dios, Él junta a los dos. Porque es un proyecto único. Es individual, pero no se convierte de pareja. Ajá. Porque no puede servir a Dios Así es. en un trabajo como este, el hombre y la mujer no. Fracasa. Esa pastoral fracasa. Está comprobado. No puede ser él sí y ella no. Tienen que ser juntos. ¿Qué tan importante es el rol de su esposa para su ministerio? Absoluto. Yo pienso que nadie puede lograr
desarrollar un ministerio si la esposa no es parte de. La Biblia dice que la mujer debe ser tu ayuda idónea. Y la ayuda de la esposa, la participación de la esposa es crucial. Es muy importante. Yo no puedo hablar de qué porcentaje, yo pienso que cada uno tenemos algo que hacer. Ella ha hecho una parte que yo no hago. Ella ha participado en muchas cosas que yo como pastor no lo hubiera podido hacer. Principalmente con las mujeres. Y a veces llamándome la atención a mí también. Diciéndome, hey, ¿qué pasó? Creo que no debe ser así, y me lo dice con mucha seguridad. A ver, por ejemplo, ¿hay un ejemplo de eso? Sí, claro, en algunas decisiones que yo debo de tomar. Okay. Sabes que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y me dice las razones. Yo digo, tienes razón. No es muy fácil porque uno tiene que aceptar que se equivoca. Y las mujeres tienen un sentido que uno nunca va a tener. La mujer es muy sensible a los detalles. Nosotros no nos damos cuenta. Cuando te cases te vas a dar cuenta que tu esposa va a ver cosas que tú no miras. Es normal, o sea, no es de otro mundo. Dios hizo a la mujer así, y cuando la mujer con el varón en la iglesia se convierte en ese ministerio de apoyo y tú permites que participe, se logran muchas cosas. Cuando yo no he considerado sus observaciones, pues me han salido mal. ¿Por qué? Porque tenía razón. Y tienes que decirle, tenía razón. No siempre se lo he dicho y ella lo sabe, pero en la práctica es una realidad. Entonces, yo pienso, que mi ministerio no hubiera logrado ser hasta donde estamos ahora, sin la participación de ella desde antes, como ya te lo dije, sí. Desde antes. Ella es primero que yo en el proyecto pastoral. Ella fue primero. ¿Pero por qué? Porque Dios trabajó con nosotros así. Así es. Él sabe, yo nunca le he preguntado por qué primero ella. Él sabe por qué. Yo lo he aceptado. Y gracias a Dios nos ha llevado hasta donde ahora estamos. Entonces cuando Jesús dice, va a ser tu ayuda idónea, ¿va más allá de que te acompañe en un culto? ¿Cómo no? Porque hay decisiones que no se dan en el culto, se dan en la casa. Se dan en la intimidad. Decisiones familiares. En las que en el culto puede estar presente, pero no te apoya. No está contigo. Yo decía en el culto del domingo, en la 24, porque hablé de la unidad. El Señor reclama la unidad, pide la unidad. Y si en algún momento se necesita la unidad, es en el matrimonio. En cualquier proyecto, no solo los pastores. Un matrimonio cristiano debe saber que no va a funcionar si no son uno. Porque dice que ya no serán dos, sino una carne. ¿Cómo se va a lograr una carne? Yo debo de ceder y ella debe de ceder para que los dos logremos compaginar. Si no, no va a funcionar. Un hogar donde uno jala para un lado y otro para otro lado es fracasado. Entonces en el ministerio pastoral es clave. No es detrás de un hombre está una gran mujer. Detrás de un gran hombre dicen no, es junto a un gran hombre puede estar una gran mujer. Un gran hombre nunca lo es sin la ayuda idónea. Ni una gran mujer no lo es sin el apoyo del marido. Porque también uno se convierte en esa otra parte. No sé a quién se le ocurrió decir la media naranja. Es que no, bueno, empieza siendo media, luego se convierte en una sola. Se conjugan, es un injerto que se da, y más en el trabajo pastoral. Tú mira un pastorado de éxito, vas a encontrar a una mujer, esposa de pastor, de éxito. Fascinante. Siempre. Sí. Que muchas veces no son protagonistas, no están frente a las cámaras, pero ahí están, apoyando. ¿Quién te alza las manos cuando a veces entras en crisis pastoral? Tu esposa. Es definitivamente. Si no tienes una compañera que te apoye, no funciona. Está fascinante eso, ¿eh? No, pues es un reto que se tiene que considerar. Por eso cuando alguien se va a casar y tiene un proyecto pastoral en su mente, tiene que buscar a una mujer que lo ayude para el proyecto. Si no, no va a funcionar. Y llega un momento, ¿cuántos años tiene, hermano? 67. 67 años. Pero hablábamos de que usted acaba todo su ¿cómo se le podría decir? Todo lo del pastorado, todo lo del obispo. Y los periodos. ¿Y qué pasa en ese entonces?
los procesos de Dios. 10 años de pastor, entro al obispado. 5 años de obispo, entro a la tesorería general. 4 años de tesorero, entro a la presidencia. Y otros 8 años como secretario general. Fíjate cómo Dios fue acomodando todo. Cuando yo no quería ser pastor, No quería ser ni líder. llegué a ser el obispo presidente internacional de la Iglesia Apostólica. Lo digo para honra y gloria de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Porque nadie se imagina lo que Dios quiere. Pero Dios tiene tus tiempos y te da una oportunidad. Solamente decídete. Ok, si yo me hubiera decidido a no ser pastor, no sé dónde estuviéramos. Pero no me hubiera ido muy bien, porque entonces yo ya me había negado a la última oportunidad que Dios me daba para que tomara la decisión. No porque yo pensara ser obispo, menos ser miembro de la mesa directiva, y menos ni por aquí pensar que era el líder máximo de la Iglesia Apostólica, porque eso es el obispo presidente. Ahorita me había mencionado una fecha. ¿Qué fecha era? 10 de mayo de 2010. ¿Qué pasa en ese 10 de mayo? Yo era obispo presidente y andábamos en una convención en la ciudad de Obregón. Ajá. Y había un evento para despedir a unos hermanos que se iban de misioneros a Colombia. Ajá. Y ahí estuvimos mi esposa y yo en el evento. Y estando en el evento, escuchando lo que iba a pasar con esa pareja, esa familia, mi esposa sintió un llamado muy fuerte que la marcó por irnos al campo misionero. Okay. Y bueno, ella se empezó a llorar, se sintió conmovida y me dijo, siente algo muy fuerte para que nosotros también podamos salir al campo misionero. Le dije, bueno, pues que Dios obre. Si Dios te hizo sentir a ti, que me lo haga a mí. Pero tuvieron que pasar casi 8 años después para que el Señor nos confirmara. Estando en Guatemala, mi esposa y yo en un evento de ese tipo, estaba ella planchando en el cuarto del hotel y yo estaba en la cama, no estaba dormido. De repente me salió de dentro de mí una voz, mi voz, que dijo, donde tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y ella decía, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me salió, le dije. Yo no lo pensé, se me salió. Bueno, en ese evento, el Señor le reveló a ella, y lo digo ahora público, que iba a ser el obispo presidente. Porque le dijo el Señor a ella que yo había mudado el corazón. Pero no nos dimos cuenta, así que dijera ella, el Señor me enseñó que iba a ser obispo presidente. No, el Señor le estaba enseñando que íbamos a vivir una experiencia tremenda. Pero Dios nos prepara, o sea, siempre te prepara para ser como nos preparó para salir al campo misionero, porque la pregunta era, ¿por qué hasta ahora? Ah, exactamente. ¿Cómo fue ese de lo del... Porque algunos van a decir, bueno, pues ya, 60 y tantos años, descanso, ¿no? Pero Jesús... Jubilación, casa, tus nietos. Disfrutar. Ya llegaste al nivel más alto de la iglesia, ¿qué más aspiras? Porque tú tienes aspiraciones y dices, bueno, yo aspiro a servir. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios me lleve. Bueno, Dios nos llevó hasta lo máximo. ¿Qué sigue? Regrésate a casa, acepta una iglesia, disfruta con tus nietos, tus hijos. Teníamos 64 años los dos. Pero los planes de Dios son diferentes. Pero Dios dijo, hey, fuera, no aquí. ¿Dónde? Creíamos que era Cuba y fue República Dominicana. Como un hermano identifica esa parte de ¿es llamado de Dios o es una emoción mía? Pues yo pienso que Dios confirma muchas cosas. A nosotros nos lo confirmó que era el llamado a las misiones. Fue el Caribe. Bueno, podía haber sido Europa, podía haber sido otra parte. Dios te lo confirma, porque se dan varias situaciones que te marcan. Cuando es una emoción, la persona no tiene la certeza, porque hay varias situaciones que lo mueven. Y luego cuando ya sale se da cuenta que no era su llamado, porque empieza a vivir crisis que no la soporta. Entonces el llamado es tan fuerte que la persona... yo lo compararía como una vacuna. Te vacuna para que no sientas lo que vas a dejar. Te prepara el camino para que tú te convenzas de que Dios te quiere allá afuera. Okay. Y eso te lo confirma. Al menos con nosotros nos llamó en el 2010, nos lo confirma cuando era presidente y se da en el momento que yo ya no sigo en la mesa directiva.
Diría alguien, nosotros nos preparamos para eso, nos preparamos para servir, no sabíamos dónde, ni cómo, ni cuándo. Porque ir al campo misionero no se trata de exobispos presidentes ni exobispos de distrito, no es nombramiento, es llamado. No funciona, aunque haya sido la máxima autoridad, si Dios no te llamó al campo misionero. Y nosotros estamos convencidos, Dios nos llamó y nos lo confirmó. ¿Cómo? Todo se fue dando, de tal manera que nosotros no sentíamos que veníamos a Tijuana. No lo sentíamos, eso es una confirmación. Sí. Porque podíamos haber dudado, ¿de veras será? Los hijos nos dijeron, cuando les comentamos, muchachos, Dios nos hizo usted sentir, pues se pusieron tristes. ¿Cómo? El nieto nos dijo, Tito, si ahora que creíamos que se iban a venir, que ya iban a estar con nosotros, porque desde que nosotros salimos a Guadalajara, el nieto acababa de nacer. Acaba de nacer Gilberto. La Adi nació cuando nosotros estábamos fuera. O sea, nuestros nietos nunca nos han tenido de tiempo completo. Ya Gilberto tiene 21 años. Adi tiene 18. O sea, los nietos y nosotros nos hemos visto cuando veníamos de visita. Los hijos ya tienen 19 años sin vernos aquí en todo el año. Pero ¿cómo? Dios los preparó también a ellos. Porque cuando se los dijimos les dolió, pero se acomodaron. Nosotros sí teníamos una carga. ¿Qué va a pasar con los hijos? Con los nietos. Pero Dios trató con ellos también. Tanto trató que en el transcurso de nuestra salida sí sufrieron, sí tuvimos problemas de querer apoyar, de estar con ellos, pero Dios se encargó de acomodar todo. Si pudiera decirle algo a esa persona que Dios le dio el llamado, pero no se decide, ¿qué le diría? Que le pida una señal a Dios y que no dude que Dios lo está llamando, pero que Dios le confirme. Porque si tiene dudas, no se puede ir. No se debe ir. Tiene que ir convencido o convencida de que Dios lo llamó. Que no es una emoción. Porque se debe de probar. Salir del país a una cultura diferente, a un clima diferente, a una vida diferente, no es fácil. Aún dentro del país, yo les comentaba a unos de ustedes hace un momento, para ir al campo misionero tienes que ir a una etnia aquí en México. Primero te mandan a una etnia para que tú vivas el choque cultural con un dialecto, con una forma de vivir y de comer y de vestir, con personas que no son como tú. No hay corbata, no hay camisa de vestir. No, bueno, corbata posiblemente sí se ponga alguien. Yo me pongo de hecho yo me pongo todos los domingos y todos los días de culto una corbata. Ya no uso sacos porque hace mucho calor. Me he puesto trajes cuando he presidido una ceremonia de boda. De vez en cuando, como 2 veces me he puesto en un año un traje. Pero se acabó tu manera de ser como apostólico en tu medio. Ahora vas en una cultura. Tú tienes que tratar de ganarte a esa gente. Tienes que renunciar a muchas cosas. Entonces, quien no está decidido a renunciar a su casa, a su familia, a sus costumbres, a sus gustos, a las comidas, a muchas comidas que no va a haber allá, ¿para qué va? Mejor, por eso que se pruebe, porque es triste ver a alguien que creyó que iba a lograr y es un fracaso. El diablo lo marca también, el enemigo se la cobra, se lo dice, se lo reclama. Tenemos ex estudiantes de misiones en situaciones críticas viviendo un fracaso. Y nadie debe vivir un fracaso si Dios lo llamó. Si Dios te llama, te lo confirma. Él no es hombre para que mienta. Él cumple con su llamado. Dios te llama y te habilita, te capacita. ¿Quién era Pedro antes de ser discípulo? Antes de ser discípulo y antes de ser apóstol. Un pescador. Sin conocimiento, sin educación. Tosco, brusco, impetuoso. Pero en el camino el Señor lo habilitó al grado que fue el líder de los 12. El máximo líder. No fue Mateo. San Mateo o Mateo era un publicano, era un hombre preparado. ¿Por qué no lo eligió el Señor para líder? ¿Por qué fue el pescador, el brusco? Porque Dios así es. A Mateo le dio otro rol, pero Pedro siempre quiso y Dios lo habilitó. Entonces, así es. Él trata con una persona, Él lo habilita. Pero claro, de inicio la persona
no lo entiende. ¿Qué hice yo? Dejar que Dios obrara. ¿Qué es lo más difícil que se ha enfrentado ahí? La lucha con la brujería. El Caribe es una zona donde está la cuna del vudú. Más en la isla donde estamos nosotros, en el país de Haití, con el que comparte República Dominicana territorio. A nosotros nos empezó a atacar el Satanás desde aquí. A mi esposa la atacó en la recámara golpeándola. Físicamente ella fue golpeada aquí. Fuimos atacados por sarna. Ella empezó con dolores de cabeza que no tenía. Se empezaron a dar muchas manifestaciones en la habitación atrás con el demonio. Cuando ya nos decidimos a salir, nos empezó a atacar desde aquí. Y aún así, nosotros no nos detuvimos, luchamos y nos fuimos. Llegando allá, otra vez le volvió a pasar a ella allá. Batallamos para todo, batalla. Nos reíamos porque hasta los hermanos decían, hermano, pero ¿por qué están batallando? Pues porque venimos a darle la guerra al diablo. Sí. O sea, todo nos ha causado trabajo allá. Fuimos probados 1 año en el lugar donde estábamos. Teniendo dinero no podía yo comprar un carro. Teniendo dinero no podía comprar una casa. Qué contradictorio, ¿no? Sí. Tienes y no puedes. ¿Por qué? Porque legalmente no puedes hacerlo. Pero el Señor en 1 año nos gestionó la residencia. Llegamos en enero y en diciembre yo tenía ya licencia de manejar. Tenía residencia y mi esposa también. Pero nos probó 1 año andar en transporte público. En la noche, a veces batallando porque los taxis que pedíamos no llegaban. Allá los taxistas no cumplen, a veces te dicen ahí voy y no llegan. Aquí no pasa. Pasa, pero muy raro que te pase. Okay. Es raro que te pase. Yo aquí nunca he tenido un problema con un Uber que yo le hable y no llegue. Okay. O con el taxista y el Calimax, Sí. que yo le hablo y viene. Allá, sí, pastor, ahí voy. 1 hora. Agarrar otro carro porque ya no quiero llegar tarde. Y luego, pastor, tuve allá le dicen un tapón. O sea, mucho tráfico. No es cierto, agarran otro cliente que más les conviene y lo dejan a uno bailando. No hemos encontrado un taxista responsable. Pero es cultura. Así se maneja. Dicen que van y no van. Entonces nosotros acostumbrados a cumplir, Sí. batallamos, salíamos, allá llueve mucho, la lluvia, pero el ataque de los brujos siempre es muy fuerte porque no quieren que tú invadas su territorio. Porque llevas un evangelio que ciñe, un evangelio que compromete, un evangelio que eres o no eres. Y el evangelio que se comparte allá, pues es light. Yo digo que es light, ¿por qué? Porque los compromisos no están tan fuertes. Y no porque seamos los mejores, no. La Iglesia Apostólica tiene una propuesta doctrinal que no se parece. Solo la Asamblea Apostólica y la Iglesia Apostólica. Y otras iglesias del nombre nos parecemos. Pero llegar y decirle a la gente que para servir a Dios tienes que renunciar a muchas cosas que estás acostumbrado, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de trabajar, ser responsable. Alguien dice, no, pero ¿por qué tanto? Bueno, es que es el verdadero evangelio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes que ser nueva criatura. No, yo no quiero tantos problemas. Yo quiero servir a Dios, pero no me pongan tantas condiciones. Yo quiero servir a Dios, pero quiero seguir en unión libre con mi mujer. No me quiero casar, sale muy caro, tengo muchos hijos. Todo eso fue el reto y el ataque del diablo, ¿verdad? Un vecino que ponía el sonido a todo lo que daba, que nos molestaba. Detalles de ese tipo. Y luego llegamos a vivir a una casa donde teníamos un brujo enfrente. Sin saber, nosotros compramos la casa y enfrente vivía el brujo que tenía 18 años como representante del vudú. Y ellos hacen ceremonias abiertamente, no se esconden. Ellos se declaran brujos y todo el mundo, ¿dónde vive? Enfrente del brujo, decían. Nosotros decían, no, enfrente de David, porque se llama David. Okay. Y dice, enfrente del brujo. Bueno, es que todo el mundo sabe quién es brujo. Todo el mundo sabe quién le sirve a Satanás. Todo el mundo sabe
lo que es capaz esa persona. ¿Cómo son las ceremonias de ellos? Pues nunca he estado en una, pero me tocó ver a mi vecino salir con un traje rojo, un pañuelo en la cabeza, un puro grande, fumando y arrastrando a una mujer endemoniada y metiéndola a la casa y sacándola y haciendo un montón de ritos con tambores y con música y un escándalo. Eso sí lo pude ver porque lo hicieron afuera. Pero me tocó ver un rito en una de sus áreas, con muchas velas y con otros vestidos, porque para cada demonio tienen un vestido, tienen un ritual, porque son muchos los demonios que ellos imploran. Entonces ahí estás batallando con ellos, porque siempre te están echando guerra espiritual, siempre. Eres un enemigo declarado y entonces te tienes que cubrir. Nosotros no podemos dejar de orar todos los días, mínimo 1 hora. Pregúntame si lo hacíamos aquí. Así de 1 hora. No era costumbre. Orábamos aquí, orábamos allá. Pero decir, voy a orar 1 hora y vas a hacer una guerra espiritual en esa hora. No lo hacíamos. Hay grupos de intercesión. Y hemos tenido grupos de intercesión. Pero, ¿conoces hermanos que oren 1 hora? Sí, diario. Porque aquí el ataque no es tan fuerte. Aquí te vienen del diablo, pero aquí no es tan fuerte. Pero en cuanto tú sales del país, entonces el diablo te ataca más. Y a nosotros nos ha atacado y nos sigue atacando, pero nunca ha podido, porque el Señor que está con nosotros, el que nos mandó, es el Todopoderoso y nos lo ha demostrado muchas veces. Enfermedades, mi esposa, hemos tenido que salir del país por enfermedades. Y siempre y aún así se van a regresar. ¿Tienen ganas de regresarse? Nos dice. Sí. ¿Se van a regresar? Sí, nos vamos a regresar. Aunque tú no quieras, nos vamos a regresar. Así les dice. Sí, nos vamos a regresar. Y el brujo se fue. Al año de haber llegado, el brujo salió corriendo. No pudo. Dijo, yo no puedo, me voy. 18 años de haber estado ahí, el Señor lo sacó. ¿De verdad? Nos sacó para decirnos a nosotros, ¿ya ven? Pero teníamos que aguantar 1 año hasta que se fuera él. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Agarrarnos de las manos de Dios. Solamente. Y pedirle que nos ayudara. Wow. Y fue de lágrimas y oraciones y ayunos, 40 ayunos, 21 ayunos. O sea, hicimos muchas cadenas de ayunos. Y seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque ese es uno de los muchos servidores de Satanás. Fascinante. Ese es el reto más grande. Luchar contra las huestes del demonio en otros niveles. En otro nivel. Ahora sí que eso es lo que marca la Biblia cuando dice, estás peleando con huestes, hermano. Sí, la lucha no es contra carne y sangre. Allá lo vivimos. Allá sí, dice, ahora aquí. Y ya nos lo habían dicho un misionero. Hermano, un misionero que no ora mínimo 1 hora va a perder la batalla. Nos lo dijo un joven misionero. Y nos llevamos muy metidos en la cabeza. Llegando, tuvimos que tomar una decisión. Orábamos en la mañana, orábamos en la tarde. Empezamos a hacer cadenas de ayunos. Y es como Dios nos ha fortalecido. Sí. Aquí no es asunto de que yo voy a reprender al diablo porque fui obispo presidente. Al diablo no le voy a ganar porque fui obispo del distrito. No le voy a ganar porque tengo 50 años de bautizado. Al diablo le vas a ganar si estás cerca de Dios y si Dios te ampara, si Dios te avala, si Dios te guía. Amén. Con eso le ganas al diablo. Así es. Wow. Es una inspiración para mi vida y para la vida de varios hermanos, porque a su edad y a su compromiso, como bien dice, de servir a Jesús, nos pone rompe paradigmas, rompe muchas cosas donde una persona dice, todavía, puedo servir a Jesús, tengo que hacerlo, puedo hacerlo, y nos deja a mí boca abierta. Cuando yo supe que se iba a la República Dominicana, yo dije, fascinante, ¿no? A falta de que alguien diga, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a Jesús y te voy a servir. Y el compromiso de decir, quiero servirte, ¿qué importa dónde sea? Quiero servirte y comprometerme contigo. Entonces yo creo que Jesús está buscando ese tipo de personas. Él llama y Él tiene propósitos para todos. Aquí lo importante es que te dejes llevar, que estés dispuesto a lo que Dios quiera y Él se va a encargar. Él nunca te va a violentar tus deseos, tus anhelos. Yo decía, quiero tener una casa, quiero tener una esposa, quiero tener hijos. Me los permite el Señor, todo a los 25 años.
Fíjate, rápido. Porque el Señor ha tratado con nosotros con situaciones tremendas pronto. La primera casa que tuvimos en Otay nos la dio el Señor a los 6 meses de haber empezado a trabajar en el gobierno federal. Mientras había profesores que recibían casas hasta los 20 años de trabajo. A los 6 meses ya tenía yo adjudicado una casa. O sea que el Señor siempre ha ido delante de nosotros. ¿Qué le podemos decir? Señor, no. O sea, Él nos ha demostrado muchas veces. Yo quería una casa y Dios nos ha concedido varias. Entonces Dios te prueba, te da y después te prueba. Pagas el precio. Él me lo dijo. ¿Quieres avanzar conmigo? En mi primer pastorado me dijo, renuncia a tu trabajo, renuncia a tu profesión y deja tu casa. Él me pidió 3 cosas. Deja tu trabajo, tu profesión y tu casa y sírveme al 100. Yo le dije a ella, ¿le entramos? Dijo, adelante. Si Dios te lo dijo, yo te acompaño. Dejamos la casa, dejamos la escuela donde yo trabajaba. Estaba yo con un abogado de socio en un despacho. Todo eso lo dejamos y nos fuimos a vivir a 2 cuartitos que había, que no era casa pastoral, donde dividí uno a la mitad para que los hijos durmieran en un pedazo y los otros en otro. Y lo que era sala, comedor, cocina y cuarto de lavar era el otro cuarto. Teníamos una casa de 2 pisos aquí en Otay. Y todo, lo digo para que vean cómo Dios se encarga. Todo eso lo dejamos, no nos dolió, no lloraba, ay, la casa. ¿Y qué voy a hacer la profesión? No. Dios te vacuna. Y Él se encargó. Y los hijos bien contentos durmiendo en una cama, los Benjamín y Marcela, ahí. Y acá tenían un cuarto para ellos 2. Y la casa tenía 3 recámaras arriba y abajo tenía un baño completo abajo, otro baño completo arriba. Y allá era un baño para los 2. Pero bien contentos. Porque Dios se encarga, pues. Esa es la clave. Pero seguro del llamado. Sí, porque ya el Señor se había encargado de acomodar, de encauzarnos. Así es. Hermano Félix Gagiola, fue un gusto platicar con usted. Gracias por abrirnos la puerta de su casa. Y la verdad me siento bendecido. Tengo más preguntas, pero yo creo que las haríamos después. Y haríamos otro video después, ¿cómo no? Si sigue Claro. aquí en Tijuana, claro. Estamos para servirles allá en República Dominicana. ¡Aleluya! Si te quieres ir de luna de miel para allá, Punta Cana es un lugar parecido a Cancún. Ajá. No es igual que Cancún. Cancún tiene lo suyo. Punta Cana tiene lo suyo también. Ok, lo tendré que platicar. Estamos Hermano, para servirles, mi esposa y su servidor. amén. Dios le pague por esta conversación. Sé que va a ser de bendición para algunas personas. Y, hermano Félix Gagiola, Amén, Dios le hermano bendiga. Abel. Dios te Gusto bendiga. verlo. Felicidades, yo lo sigo usando. Vayan a República Dominicana. Amén.